tutorial te voy a enseñar las caps más usadas en el mundo del graffiti. ¿Qué más uso en mi graffiti y para qué usarlas? La Pro Caps con un grosor de 1,8 centímetros la uso para trazar, rellenar superficies más pequeñas y para hacer detalle y degradado limpio. A una distancia normal puedo hacer un trazo como este. Pero si trazamos fino, apretando un poquito menos, pegamos el bote spray con este ángulo, podemos lograr trazos muy finos. 2. La Hardcore Fat Cut de 12,5 centímetros la uso para rellenar rápido y hacer trazos gruesos en el throw up. Pompas también, y se pueden hacer trazos finos dependiendo del control de que tengas en la caps. Vamos a ver la diferencia. Como podéis ver, tiene un trazo extremadamente ancho, pero al igual se pueden hacer trazos finos. La Transversal Cap con 9 centímetros con efecto biselado que se usa para lettering. Esta la utilizo para rellenar grandes superficies, como hacer degradado enorme, y es posible hacer trazos finos pero sucios, con un buen control de skill. Como veis, se puede lograr hacer también trazos finos. Aparte te enseñaré las 3 caps más usadas que yo conozca. La Banana Cap con 3 centímetros con un trazo limpio para hacer el line de tus piezas Keko, para hacer parte limpia, detallada y para hacer un trazo fino. Lo único que se suele atascar con facilidad. Este es su trazo normal, ya se ha atascado. Y se puede hacer también trazo fino. La Fat Pink Cap de 5 centímetros, esta es una de las primeras caps anchas que salieron, que hace para hacer trazos anchos, difuminados y para degradar. Como digo, en todo se puede hacer trazo fino y trazo ancho. Eso es tu nivel de skill. También te voy a decir las caps que son especiales que te van a explotar la cabeza, pero antes te presento la Lego Caps con 3 centímetros, muy conocida por su forma, aparte traza muy limpio y se puede hacer trazos de gran formato para marcarte un throw up y rellenarla rápido y uniforme. Esta es la boquilla Traps Variator de 9 a 4 centímetros que tiene una palanca que se gira para cambiar el trazo. También pinta en biselado, que se puede utilizar como la otra, ser un lettering. Utilizando la posición que viene, vemos que hace un trazo ancho y también se logra un trazo muy fino. Como veis, es biselado. Esta es la palanquita que tiene, que si la giro hacia la otra parte, veamos el trazo. Como veis, ya ha disminuido y el trazo fino se puede marcar mucho más. Esto viene muy bien para pequeños detalles. La Needler Caps es otra boquilla especial con 4,5 centímetros. Esta cap tiene de especial un tubo para disparar la pintura a más distancia. Crea efectos de chorreo y también se puede utilizar para hacer trazos y sucios, al igual que la transversal, la transfer. Así, con sus 2,5 centímetros de tubo más largo. Hay más diferentes, pero enseño esta. A distancia de unos 40 centímetros vemos cómo llega la pintura a la pared. Se puede lograr trazo fino por su efecto tubo y también se puede hacer los chorreos. New York Cap de 5 centímetros es como esta, la Lego, pero de color blanca. Pasa que no la tengo aquí para mostrarlo, pero tiene un grosor de 5 centímetros, que es la clásica, que viene desde su origen, que como bien dice su nombre, viene de New York y se ve para hacer line, pues como unos rellenos rápidos. Esto que veis aquí es un tipo de stencil que sirve para hacer trazos muy finos y detallados. Se coloca el prototipo en el spray, va bien ajustado y ahora se pone la boquilla normal. Y una vez que lo ponemos, apunta al circulito que tiene por aquí un orificio y veamos lo que pasa.
Y eso es lo que pasa. Un mini trazo más fino que el resto. Tiene un depósito dentro para después tirar la pintura. Y esta es la cap, que no me gusta porque la poke esta boquilla es muy sucia. Para trazar, rellenar y cualquier otra cosa vale. Para hacer tagging y cosas rápidas. También puede pintar el estilo anti-style o también conocido como basura. Os enseño su trazo. Como veis tiene mucha presión, aunque también se pueden hacer trazos finos. Pero tiene una presión de la madre. Cómo utilizar todas estas boquillas y sus efectos. Tengo varias boquillas Astrofaca o Faca y sabéis cómo diferenciarlo. En la parte de abajo tenemos un pequeño tubo con el orificio más ancho, que todas estas tienen el mismo tipo de orificio, tubo ancho, y las que son finas tienen el tubo muy finito y la apertura más chica. Como veis tiene una mini rajita aquí en medio y la otra tiene el tubo bastante abierto. Esa es la diferencia entre una boquilla ancha y una fina. Ahora vamos a ver la diferencia del tamaño de cada una. Antes os he mostrado el círculo de este. Vemos este rastro de color transparente, mucho más ancha, negra con el punto negro. Esta es la de color gris con punto negro. Boquilla negra con punto rosa. Boquilla verde con punto blanco. Está, como veis, esto what the fuck. Empezamos por la parte de las universales, boquillas más normales. Esta es como gris transparente y hace un punto muy fino también, muy limpio. Esta es la blanca transparente y esta hace también otro punto bastante limpio. Esta es la transversal de antes. Transversal negra con punto rojo. Transversal blanca, punto negro. Esta boquilla, para mí es una maravilla, que es blanca con el punto gris. Esta para hacer difuminado viene súper bien. Son difuminados muy limpios que podemos hacer. A mí es el degradado más limpio que podemos encontrar. Es una skinny y también hace trazos finos. Esta es la cream, que hace un trazo como la Pro Cap, pero un poquito más ancha. También se puede hacer trazos finos. Esta azul también es skinny y como veis hace trazos bastante finos. Creo que es la que hace trazos más finos de todos los sprays. La transparente, que es skinny, o como la Pro Cap y todo eso, que también hace trazos bastante finos. Esta es la que se conoce como D94. Tenemos una cap blanca con el punto azul. Bastante sucia, pero bien. Aquí tenemos estas caps de color negra con el punto azul y vamos terminando. Creo que es bastante limpia, así que aprobada. Negra con el punto rosa. Veis que hacemos un bastante chorro, tiene bastante presión y también se puede lograr hacer trazos finos. Gris con el punto rojo, veamos el efecto que nos da. Como veis es similar a la faca. Se puede hacer trazos bastante anchos, pero no como el Astro. Y luego trazos bastante finos si tenemos control. Y esto ha sido por todo por hoy. Si queréis ver mi colección de cap, escribidme en los comentarios y decidme qué boquillas usáis vosotros.